Hola, buenas noches a todos, aquí estamos, una noche más, como dice la canción, y hoy vamos a hablar un poquito, vamos a dejar de lado un poquito Star Wars, ya volveremos a continuaremos con la Guerra de las Galaxias, pero hoy voy a traer unos comentarios y una crítica de una película que ha generado últimamente muchísima controversia. Bueno, tanta controversia que, vamos, ha tenido a los fans en la picota desde el minuto 1 de proyección, y a la sala de los cines ha habido una gran división de opiniones. La crítica igual ha estado divididísima en esta película. Yo no sé lo que ha ocurrido, pero realmente cuando una película se la va dando una serie de, por así decirlo, mala publicidad desde el primer momento, luego, aunque sea un éxito de taquilla, no genera tanta recaudación como en un principio se podría pensar. Estoy hablando de la Liga de la Justicia, con este póster que me he marcado, que tengo aquí, que en realidad es un calendario, pero bueno, aquí los tengo a los 6 de la Liga de la Justicia. Y la verdad quería arrojar un poquito de luz sobre el tema, porque ha habido muchísimas discrepancias, muchísimos comentarios que he visto, que he leído, y quería daros cuál es mi opinión sobre este tema. Vamos a ver, en la historia de Hollywood ha habido muchísimas películas, superproducciones, como esta que ha costado 300 millones de dólares, que han tenido que rehacerse muchas veces desde el principio, porque los productores no estaban de acuerdo ni con el montaje final, ni con el director, porque les ha decepcionado, porque el guión a lo mejor no era lo que ellos esperaban, o porque algunos actores no han estado a la altura. Eso ha ocurrido en la historia de Hollywood siempre. Lo que pasa es que, claro, todo eso genera una muy mala publicidad y luego a la postre mala crítica. Pasó, por ejemplo, en 1963 con el estreno de Cleopatra, realizada por Joseph Mankiewicz, que en un principio el proyecto se lo dieron a un director de westerns, que era Ruben Mamoulian, y que gastó ya 2 millones de dólares empezando a rodar. Y que tuvo la maravillosa idea de rodar los exteriores que se supone que se desarrollan en Egipto, rodarla ni más ni menos que en Londres, donde está lloviendo cada 2 por 3. Fijaos, el clima de Egipto y el de Londres son parecidísimos, son casi iguales, por así decirlo. También ocurrió en 1970 con una película de Billy Wilder, que fue La vida privada de Sherlock Holmes, donde realizó 3 horas de contenido, o sea, 3 horas de metraje, y que luego, cuando fue a la sala de montaje con los productores, ¿cuál fue su sorpresa? Que habían recortado la película de 3 horas a 2 horas. Evidentemente Billy Wilder dijo que aquello no se parecía en nada a lo que él había filmado, y que renegaba del proyecto. O sea que proyectos como la Liga de la Justicia, en donde un director ha tenido que abandonar el proyecto por las causas que fuesen, y luego la productora ha tenido que contratar otro para terminarlo, o para darle un aire diferente, un aire distinto, porque el primer envoltorio que tenía la película no les gustaba para nada, ha ocurrido casi siempre en la historia del cine, ha sido muchísimas veces. La Liga de la Justicia no es una excepción, ha ocurrido muchísimas veces. Entonces tampoco nos tiene que extrañar que Hollywood de vez en cuando adopte una serie de medidas que a lo mejor a los fans, o a los que estamos a que nos gustan los temas de acción, del cine de aventuras, de superhéroes, pues a lo mejor nos digan, oye, que claro, el montaje de este director no nos convencía. Es lo que ha ocurrido con Zack Snyder. Zack Snyder abandonó el proyecto cuando su hija pues falleció en unas circunstancias terribles, y evidentemente cómo no iba a abandonar el proyecto, estaría destrozado. Y también cuando los productores decidieron contratar un nuevo director para que terminara el proyecto, pero que también le diera un nuevo aire, porque los pases de prueba que habían tenido la versión que había rodado hasta ese momento Zack Snyder, por lo visto era demasiado oscura, demasiado cuadriculada, los personajes eran demasiado serios. Hombre, evidentemente Zack Snyder siempre ha sido un director, no ha sido un director nunca de comedia. Las películas que ha realizado hasta ahora, Watchmen, 300, Sucker Punch, Batman contra Superman, son películas donde la comedia está completamente, o digamos el buen rollismo ese que tienen las películas de superhéroes últimamente, no le iba para nada, no le pegaba el tema. Entonces el estilo que él tiene evidentemente es más oscuro, más tenebrista. Por lo visto, lo que vieron los productores en aquel pase de prueba no les gustó absolutamente nada. Y se quisieron amoldar a todo lo que es la nueva moda de lo que es el cine de superhéroes mezclado con el cine de aventuras, pero también con tintes de comedia. Particularmente, desde mi punto de vista, la comedia en una película de superhéroes no pega ni con cola. Es decir, una cosa es que en algún momento de la proyección
tú metas alguna secuencia derivada de lo que es la planificación o derivada de lo que son las escenas, la misma consecución o el devenir de las escenas, y que sea pues hasta cierto punto graciosa. Pero eso de meter 3 o 4 chistes por minuto es completamente absurdo. Terminas tomándote la película a pitorreo, a cachondeo, o como ocurre en Guardianes de la Galaxia segunda parte. Cuando yo fui a verla, la gente se salía del cine. Es decir, de ver la primera película a ver la segunda película, pues mucha gente se fue del cine. Y cuando yo fui a verla, la gente no llenó la sala de cine, porque ya segundas partes, bueno. Pero cuando se encendieron las luces después de la película, no quedó nadie en la sala. Entonces yo creo que la comedia, como tal, no le viene bien al cine de superhéroes. Hombre, si tú no quieres que tu película sea excesivamente cuadriculada, que sea aquello como si fuera un funeral, que todos son los personajes oscuros, con una psicología y con unos marcados por su pasado de una manera ya tan... Bueno, pero puedes hacer hasta cierto punto, lo hacía muy bien Zack Snyder en Batman contra Superman. Pero claro, ya a lo mejor era excesivamente oscura esta visión, que seguramente no veremos nunca la versión de Zack Snyder, pero que le dio otro aire Joss Whedon a este proyecto cuando fue contratado por la Warner Bros. La película yo voy a juzgarla por lo que es en sí, no por lo que pudo haber sido. O sea, yo he visto aquí muchas críticas en YouTube, en las redes sociales, en los periódicos. Es que la versión de Zack Snyder, porque la versión de Zack Snyder hay que olvidarla. Los productores no quisieron que esa versión saliera a la luz, por las razones que fueran, y contrataron a un director nuevo que le dio un aire un poquito más, no más infantil, pero a lo mejor un poquito más llevadero, y que recortase el metraje de 2 horas y media o 3 horas a 2 horas, que yo creo que para una película de acción no está mal. Es decir, tampoco nos tenemos que tirar en el cine viendo allí estando 3 horas como si fuera Ben-Hur o Cleopatra o los 10 mandamientos. Es absurdo. No es una película bíblica, no es una película histórica, no hay tantos acontecimientos que pueda contar. Es una película, o sea, de superhéroes, de unos personajes de cómic. Entonces no hay tanto, vamos a ser un poquito realistas, y no hay tanto por qué machacar a Joss Whedon y a Warner Bros. Por habernos ofrecido esta versión. Esta película, argumentalmente, bueno, pues tiene algunos problemas, algunos defectos, que es que los personajes están, por ejemplo, presentados de manera muy rápida. Los 3 principales, Batman, Superman y Wonder Woman, ya los teníamos presentados de las anteriores películas, no lo sabemos de memoria. Y los 3 nuevos, Flash, Aquaman y Cyborg, bueno, están presentados de una manera rápida. Pero yo creo que esta rapidez se debe a que el director, los productores o los guionistas han querido pasar a la acción desde el primer momento. Es decir, tener una película ágil, rápida y dinámica, sobre todo muy dinámica. Por ejemplo, si comparamos con la de los Vengadores, con la primera, esta película de las sopas con onda a la primera de los Vengadores en todos los aspectos. O sea, esta película, 120 minutos se pasan así. Sin embargo, los Vengadores, que dura un cuarto de hora o 20 minutos más, se hace muy pesada, muy larga, sobre todo el segundo acto, en el que el grupo de superhéroes están metidos en esa nave gigante de Samuel L. Jackson y se pierden en diálogos absurdos sobre el tercer acto por aquí, el tercer acto por allá, y las secuencias de acción se reducen a lo mínimo. No hay química entre los personajes. Ya en la de los Vengadores, la venganza de Ultron, ya parece que eso se limó bastante las asperezas y vimos a los personajes como más confiados de sí mismos y también que dominaban más su personaje, sobre todo cuando tienen que estar compartiendo protagonismo con muchas estrellas más de cine. Pero este no es el caso. Aquí la Liga de la Justicia es una película que despega desde el primer minuto de proyección. Es decir, te mantiene en la butaca desde el primer momento. Porque los personajes son presentados de una manera muy rápida. Enseguida tenemos a Batman yendo hacia Aquaman. Tenemos a Wonder Woman en esa maravillosa secuencia del banco donde vemos más de sus superpoderes. Tenemos a Batman que también habla con Flash. A Cyborg, que según el devenir de la película enseguida se une a la Liga de la Justicia. Tenemos una primera aparición del personaje este que es el policía, amigo de Batman, ahora no me acuerdo el nombre, que está interpretado por J.K. Simmons, el agente Gordon, o el sargento Gordon, que estaba interpretado por Gary Oldman en la trilogía del Caballero Oscuro. Y rápidamente pasamos a la acción. Enseguida nos viene la primera secuencia maravillosa de la película, que está planificada, esta es realizada por Zack Snyder,
planificada y realizada por Zack Snyder, que es la secuencia de la primera aparición de Steppenwolf. O sea, Steppenwolf en su primera aparición, esa escena es formidable. El montaje que tiene no puede ser más rápido, más trepidante. Aparecemos en la Themyscira, en esa especie de búnker donde tienen la caja madre las amazonas, y de repente sale Steppenwolf, todas las amazonas rodeándole con las flechas. Tenemos unos planos maravillosos en el que la cámara hace una fantástica panorámica por todas las amazonas, peleando como jabatas allí contra Steppenwolf, como la madre de Diana, de Wonder Woman, sale despedida con la caja madre rápidamente para que Steppenwolf no se haga con ella. Pero Steppenwolf consigue ir tras ella y arrebatarle la caja. Y tenemos en esa secuencia unos planos maravillosos de las amazonas sujetando las puertas del templo para que no caigan, en unos planos en picados de, mejor dicho, en contrapicado Zack Snyder, fabulosos, agarrando con sus brazos potentes las puertas para que no caigan, no sé qué, como si fueran auténticas participantes de halterofilia. Bueno, esas imágenes son impresionantes. Y luego Steppenwolf saliendo a ese campo de batalla, yendo detrás de Connie Nielsen, que es la madre de Wonder Woman, en caballo, dando en el suelo con ese gigantesco hacha, especie de hacha o martillo que tiene, provocando esos temblores. O sea, la primera aparición de Steppenwolf es fantástica. Se nota que las secuencias de acción están rodadas por Zack Snyder. Eso es un material que los productores han mantenido y han conservado, porque saben que Zack Snyder, planificando las secuencias de acción y de batalla, es fabulosa, que recuerda muchas veces a 300. Pero es que, claro, 300 fue una película que en su día tuvo un tremendo impacto sobre el cine de acción. Y luego las secuencias que son de diálogos ya son más de Joss Whedon, que rodó posteriormente. Pero son secuencias de diálogo que están muy bien realizadas. Es decir, tienen unos diálogos muy ágiles, en ningún momento empiezan a hablar de un modo, digamos, intrascendente. Los diálogos son directos y rápidos. Es decir, todo en pos de que la película vaya lo más rápida posible. Es decir, que sea un auténtico tren bala. La película se desarrolla a una velocidad inusitada. La presentación de Flash, de todos los personajes, y enseguida tenemos la acción. La película se nota bastante la diferencia entre lo que rodó Zack Snyder y lo que rodó Joss Whedon. Pero esa mezcla no la veo yo en ningún momento desajustada. Es decir, el montaje está realizado de tal manera para que tengamos las secuencias de acción en momentos puntuales de la película, para que no estén todas agolpadas en el tramo final, en el desenlace de todo lo que es el film, sino que están distribuidas entre el principio, entre lo que es la presentación, en el nudo y en el desenlace, en los 3 actos principales de una película. Por lo tanto, la película es perfectamente llevadera. Y gracias a Dios no hay tanto humor como dicen muchos críticos o muchos comentaristas. Algunos chistes hay, sí, pero están metidos, digamos, de una manera para liberar la tensión de las secuencias de acción. En ningún momento están metidos con calzador. Por ejemplo, vemos en una secuencia a Aquaman, que está, realizando una especie de bromas entre ellos, no sé qué, y diciéndoles lo que piensa realmente de cada uno de ellos. Pero la cámara baja en ese momento, y es que Wonder Woman le está sujetando con el látigo que le permite, o le tiene que decir, le obliga a decir la verdad. No es un chiste de situación, como puedan ser los de Drax en Guardianes de la Galaxia. Es un chiste derivado, una secuencia humorística derivada de lo que es en sí la planificación, de lo que es la secuencia, de lo que es todo el guión. No es un chiste como los que hacen, por ejemplo, Chris Hemsworth en Thor Ragnarok, en absoluto. Es una secuencia de por sí graciosa, es un chiste visual, no es un chiste de diálogo, no es una gracieta que suelta en el último momento. Y esa clase de humor, pues en ese momento, pues sí, se agradece bastante. Pero vamos, no se ha marvelizado esta película tanto como dicen muchos comentaristas, ni muchísimo menos. Porque las secuencias de acción también están realizadas de tal manera que no tienen nada que ver con las de Marvel. Es decir, las secuencias de acción Zack Snyder las borda. O sea, las secuencias de acción es que Zack Snyder es un maestro en planificar secuencias en que la cámara se mueve de un modo trepidante, donde la coloque para crear tensión. No es el clásico director para nada que para crear tensión en una secuencia empieza a mover bruscamente la cámara. No.
La tensión deriva de la propia planificación, del guión, de la interpretación de los actores, de cómo se va desarrollando la película. Ahí se ve un director. Y yo creo que Joss Whedon se ha limitado a rodar secuencias de diálogos y a realizar el montaje. Pero yo creo que aquí el gran premio que tiene esta película se lo lleva Zack Snyder por esas tremendas secuencias de acción. La secuencia en la que sale también Steppenwolf en segunda instancia, y que sale Batman con esos artilugios mecánicos, con esa especie de araña trepadora que va por esas tuberías, esas cañerías en la parte baja de Gotham y todo eso, son secuencias fabulosas. El final, la resurrección de Superman es una maravilla visual. O sea, es una maravilla visual la resurrección de Superman. Cuando él renace, evidentemente, está completamente confuso. Pero que tiene a los 4 héroes delante de él y que solo reconoce a Wonder Woman. Pero que él lo toma como si fuera una especie de amenaza porque tiene lagunas mentales y reminiscencias. Todos le atacan a Superman, pero claro, evidentemente Superman con los poderes que tiene, solo Wonder Woman es capaz de hacerle frente. O sea, Wonder Woman es una diosa, o una semidiosa. O sea, que Wonder Woman dice, no me obligues porque, oye, tú serás un extraterrestre, pero yo soy una diosa. O sea, si quieres te puedo poner a parir. Pero yo creo que se contiene ahí bastante ahí lo que es el personaje de Diana Prince, el Wonder Woman en sí misma. Pero hay un detalle maravilloso, que yo creo que ya eleva la calidad de la película de por sí notable a cotas estratosféricas, que es cuando Superman los tiene agarrados a todos y Flash empieza a girar a toda velocidad, pero a cámara lenta para que nosotros lo veamos, alrededor. Y Superman, aunque los tiene agarrados allí, va mirando con el rabillo del ojo a Flash, que va girando. Y en ese momento la cámara, hay un juego de cámaras maravilloso entre el rostro de Batman, muy serio, pero siguiéndole con el ojo, y el rostro de Flash, cuya cara pasa del sobresalto al susto, porque dice, ¿cómo es capaz de seguirme? ¿Cómo podría ser capaz de seguirme con la mirada? Pero le sigue con la mirada y con el rabillo del ojo como diciendo, que te estoy viendo. O sea, aunque tú, por muy rápido que te muevas, yo lo soy más. Y entonces cuando le suelta a los otros y se pone a pelear con él, pero no le llega a alcanzar. Ese juego de planos que tiene Zack Snyder en la planificación, de plano contra plano, plano contra plano, de la cara de Superman y de la cara de Flash, uno asombrado y el otro con karma diciendo que te veo, o sea, esa secuencia es maravillosa. O sea, esa planificación es de Zack Snyder. Y eso yo no lo he visto en ninguna película de Marvel, en ninguna. O sea, las secuencias de las películas de Marvel pueden estar muy bien realizadas, pero esos detalles visuales que te mantienen con el puño, o sea, el corazón en un puño, eso solo lo he visto en esta película. Decir, joder, ahí está la inteligencia de un director de decir, a ver cómo voy a crear tensión en el espectador para que vean que efectivamente Superman está también vigilando a Flash. Y luego ya el reencuentro con Batman, que es fantástico, el momento en el que le coge de la cara y acordándose de esa célebre frase de Batman cuando Superman le dice, sangras, le vuelve a preguntar lo mismo que Batman le preguntó a él en la anterior película. Dime una cosa, ¿sangras? Y es cuando le tira, y cuando aparece entonces en ese momento, porque claro, si ya a los demás los ha derrotado, por así decirlo, y Batman tampoco es capaz de pararlo, aparece Alfred con Lois Lane, que es cuando ya se calma el asunto. Ahí ya Superman ya empieza ya a recordar, a visualizar la que era su novia, de la que estaba enamorada, etcétera, etcétera, y ya ahí se calma. Pero yo creo que es lo que toda la secuencia de la resurrección de Superman es un sobresaliente en planificación, un sobresaliente en fotografía. Ver cómo se enfrentan Superman y Wonder Woman, que Superman pega el salto y en contrapicado se ve cómo cae de rodillas contra ella, abriéndose agujero en el pavimento, y Wonder Woman resbalándose y también del golpe abriéndose esos surcos también en el terreno, es tremendo, Eso lo habíamos visto mejor en serie de televisión como en Bola de Dragón y todo eso, pero también llevado a la pantalla queda genuinamente espectacular y magnífico el montaje. Y luego ya la secuencia final de lo que es el enfrentamiento con Steppenwolf también resulta maravilloso cuando sale Superman y Steppenwolf con esa voz tan gutural que le han puesto, dice kryptoniano, y entonces se lía a luchar contra él. También es una secuencia maravillosa, Mucho se ha dicho sobre el personaje de Steppenwolf, que si era un mal villano, que si era excesivamente digital, que se notaba.
chorradas y tonterías y memeces, tontería. Vamos, Steppenwolf, al ser un personaje enteramente digital, pero también hecho con la captura de movimiento, queda realmente espectacular en pantalla. O sea, es un personaje, o sea, que salta, que da martillazos, y la voz gutural que le han puesto en, por lo menos lo que es el doblaje en castellano, la voz gutural es maravillosa. Es decir, oír esa voz imponente en el cine es realmente sobrecogedor. O sea, yo cuando vi a Steppenwolf y todo eso, todas las secuencias en las que sale Steppenwolf en esta película, cuando sale ya con las cajas madre ya y todo, son secuencias sobrecogedoras. Es decir, a mí me mantuvieron en vilo y en tensión, de decir, ¿y este personaje por dónde va a salir? Y sobre todo también fascinante es la secuencia en la que se enfrenta a Aquaman dentro de su propio reino. Es decir, la fotografía ahí tiene una textura cuando está para ver que efectivamente están debajo del agua. Tiene una textura maravillosa. Esa especie, se ve hasta el plancton del ¿cómo se llama esto? Del mar, de las profundidades. Se le ve la arena, se le ve la sal en ese tono verdoso, porque adquiere la fotografía un tono verdoso. Fantástico. Eso también yo creo que es labor de Zack Snyder. Cuando sale este personaje, creo que es personaje femenino, que es su hermana o su mujer de Aquaman. Me hubiera gustado ver las secuencias en las que también aparece Willem Dafoe, en el que no sé si, creo que no aparece Nicole Kidman en el montaje de Zack Snyder, que hubiera aparecido Willem Dafoe, que estaba más desarrollado el personaje y todo esto. Pero realmente es otra secuencia maravillosa. O sea, Steppenwolf en esta película no sale demasiado, sale poco. Sale 3 o 4 secuencias, pero cuando sale es un auténtico robaplanos. Es el dueño absoluto de la secuencia. O sea, ni personajes de la Liga de Justicia, ni los parademonios, ni narices. Él es el protagonista de la secuencia. Y sobre todo también esa maravillosa secuencia donde las amazonas cuentan la leyenda de Steppenwolf. Bueno, si es la más amazona, no, es Wonder Woman quien le cuenta a Batman la leyenda de Steppenwolf. Es fantástica. O sea, con esas naves que aparecen con esa gran batalla donde están también los dioses, en el que aparecen también a otros superhéroes como Linterna Verde. O sea que tenemos también detalles. Es una película muy basada en los cómics. Es decir, tiene planos que parecen sacados enteramente de un cómic. Dice, es que este plano, o sea, lo que es la fotografía, parece que es el dibujo del dibujante, o sea, el dibujo del dibujante del cómic. O sea, es que es realmente tremendo. Los juegos de luces, la paleta de colores, sobre todo en el caso de la parte de Zack Snyder, es maravillosa. Y Joss Whedon también la respeta. Pero también se nota que es un director diferente porque la luz y la tonalidad de los colores no es igual. Realmente es una película que, bueno, se puede decir que se notan las diferencias entre lo que rodó Joss Whedon y lo que rodó Zack Snyder, pero que el conjunto no desentona en absoluto. Es una película rápida, ágil, dinámica, que se resuelve con rapidez, y como he oído por ahí, sí que parece como un capítulo de serie de televisión, donde el mano no tiene mucha personalidad, no está muy desarrollado, pero tiene una gran presencia física en pantalla, y que es un auténtico robaplanos. Es uno de los malos más espectaculares que yo he visto en una película de superhéroes. Malo podemos considerar aquí en el cráneo rojo del primer Vengador. Bueno, tampoco no es uno de los mejores trabajos de Hugo Weaving. Michael Keaton en la de Spider-Man del verano pasado, en Homecoming. Sí, es lo mejor que tiene esa película, evidentemente. Lo demás es bastante mediocre. Pero por lo demás, es un villano que cumple, hay muy buenas secuencias de acción, la banda sonora no desentona y tiene 2 puntos muy interesantísimos. Porque, de acuerdo que el compositor habitual ha sido sustituido por Danny Elfman. No tenemos a Hans Zimmer, tenemos a Danny Elfman. Pero Danny Elfman también compuso el tema principal de Batman, que también tiene un pequeño protagonismo en esta película. En unos pequeños planos se nota. Y ese pequeño guiño a lo que fue el anterior Batman también no desentona en absoluto. Y también el tema principal de Superman de John Williams, de la película del 78 de Richard Donner. O sea que la banda sonora tampoco desentona en absoluto. Los diálogos son rápidos, los personajes están bien presentados. Es una presentación rápida y de acuerdo, bastante esquemática. Pero oye, es una película de superhéroes, una película de acción.
Yo sinceramente estoy esperando que salga ya en Blu-ray para comprármela, salga en edición normal o extendida. Yo creo que no vamos a tener por el momento edición extendida. Yo creo que la película como tal, a mí por lo menos me encantó. Salí del cine bastante entusiasmado. En comparación con la de Los Vengadores, esta película se la lleva por delante, totalmente. Porque la película de Los Vengadores, sobre todo la primera, se hace bastante pesada. Es una película que en el segundo acto el Joss Whedon pierde el control total de lo que es el ritmo. La película no tiene ritmo, es bastante arrítmica, no tiene, exceptuando el final ya, con la secuencia de la gran batalla en Nueva York, esta película no tiene ese problema de ritmo. Son 2 horas que pasan volando. Es muy uniforme. No se deshacen diálogos de más, en secuencias de relleno o en personajes de relleno. No, esta película tiene los justos y los necesarios, no necesita más. ¿A mí me hubiera gustado que hubiera durado un poquito más? Sí, pero sinceramente a lo mejor 10 minutos más, que hubiéramos visto más, alguna secuencia más de Aquaman, alguna más de Flash, de Cyborg, de su pasado, pero la película no desentona para nada. Y yo creo que Joss Whedon hizo un buen montaje. La película tiene ritmo, es ágil, es dinámica, y sinceramente, y en lo que a nivel de interpretación se refiere, son las mismas interpretaciones que hemos tenido en El Hombre de Acero, en Wonder Woman y en Batman contra Superman. O sea, el Superman que vemos aquí no difiere en nada del anterior. Henry Cavill hace un trabajo muy, muy similar. Vemos a un Batman que se parece bastante al de Richard Donner. Este Batman se parece muchísimo, bebe mucho de la de Richard Donner. Y la gran protagonista de la función es Gal Gadot, es Diana Pryce. O sea, todas las secuencias en las que sale ella es que llena la pantalla. O sea, esa mujer no es una mujer, es un milagro. Es un milagro de mujer. Es realmente impresionante y guapísima, interpreta bien y lleva el traje de Wonder Woman con un porte, con una elegancia y le sienta tan magníficamente que es uno de los mayores aciertos de casting de los últimos años. Ben Affleck también cumple perfectamente como Batman, muy similar al que vimos en Batman contra Superman, y la verdad es que la película se ve estupendamente. No, unos dicen, no, es que claro, fijarse en nimiedades como es que si el bigote de Henry Cavill ahí, porque es que tuvieron que... Hombre, si tú lo sabes, te vas a fijar en eso. Si la gente va al cine y va condicionada, porque yo creo que esta película ha tenido excesiva publicidad en internet, hemos visto trailers, hemos visto clips, hemos visto demasiada prensa sobre la película, pues ya casi la has visto entera. Pero si esta película no hubiera tenido ningún tipo de publicidad, o muy poquita, la justa o necesaria, y sinceramente hubiéramos ido al cine sin saber ni lo del vídeo de Henry Cavill, ni lo de Zack Snyder y Joss Whedon, ni lo de... la gente lo hubiera disfrutado muchísimo más. Lo hubiera disfrutado muchísimo más. No hubiera tenido a lo mejor tantas críticas negativas, y la gente no hubiera ido tan condicionada al cine. Yo cuando era pequeño, en los años 80, iba al cine y no sabía muchas veces de lo que iba a ver. Sí, había visto el tráiler de la película anteriormente en cine o en televisión y ya. Y ya. Ahora ya la gente va condicionada completamente al cine a ver las películas. Y yo creo que esta película ha sido una víctima completamente de toda esa manipulación, de todas esas malas críticas, de toda la mala prensa que ha tenido, porque si el escándalo Zack Snyder, luego lo de Joss Whedon, luego que si la Warner Brothers, luego que si va a durar 120 minutos, la que si el bigote de Henry Cavill, que... Vayamos a ver una película tal y como es y dejémonos de mala prensa, que muchas veces la prensa sensacionalista se hace eco de todas estas noticias, pero no para promocionar la película, sino muchas veces para hundirla. Y yo creo que esta película podría haber recaudado mucho más en los cines, se lo merecía. Es una película que le da 1000 vueltas a la de Los Vengadores en comparación. Yo no soy de ni DC ni de Marvel, yo no soy coleccionista de cómics, y sinceramente esta película me maravilló. Yo salí muy contento de ver esta película y con ganas de verla 20 veces en el cine si hubiera sido necesario. Solo la vi una vez. Pero en cuanto la tenga yo en formato doméstico, en Blu-ray, la voy a fundir. La voy a fundir porque sinceramente es una película de acción fantástica. Tiene secuencias muy buenas, tiene un villano espectacular. ¿Que no está bien desarrollado? ¿Y a mí qué? No importa, no lo necesita. Es una película de acción. No es una película de personajes, no es una película de actores. Esto no está dirigido por Woody Allen. Es una película de acción y de aventuras. Pues eso es lo que tiene que haber, acción y aventuras. Y el villano es espectacular, desde cualquier punto, y es un robaplanos total. O sea, cuando sale él es el dueño y señor de la pantalla. Con esa voz gutural, con ese diseño, con ese casco. Es imponente. Amiga, no es que es un villano mediocre, no sé qué. Bueno, dime tú que es un buen villano.
Porque vamos, para villano los de la Marvel, telita. O sea, eso no son villanos, eso son peleles. Más que villanos son peleles. Pero espectacular, malvado, una voz profunda, un diseño impactante. Cuando le disparan el misil, como lo coge y lo vuelve a lanzar, vamos, tremendo. Y los efectos especiales, dice que sí cantan. ¿Cómo que van a cantar? O sea, ¿vosotros creéis que una producción de 300 millones de dólares y los efectos especiales realizados por Weta Digital cantan? Yo no sé, yo no entiendo de esos comentarios dónde sale, de dónde lo dice la gente. Yo os voy a decir una cosa, sinceramente, así, ahora que no os oye nadie. Dejaos de hacer caso de tantos comentaristas que lo único que hacen es repetir como papagayos las mismas tonterías que dicen muchos críticos. Ir al cine, ver esta película, bueno, ya no, ya se ha retirado, disfrutarla tal y como es, que es un entretenimiento de primera categoría. Y dejaros ya de tonterías, que si se le nota el bigote, que si no sé qué, que si... Dejaos de llorar de la versión de Joss Whedon, de la versión de Zack Snyder. Si nos la dan, estupendo. Pero si nos la dan, muy bien, pues la compraremos. Yo también seré el primero que la comprara. La versión de Zack Snyder, la de Whedon o quien sea. Pero empezar a locurarnos que sí puede salir, que no puede salir, que no sé qué. Ya nos la darán. Con el tiempo nos la darán, seguro. Yo estoy completamente convencido de que ahora mismo no. Pero a lo mejor entre unos meses, un año, sale una edición especial con un metraje que hayan realizado. Porque es una película que, para bien o para mal, ha dado mucho que hablar. Y la gente se sigue acordando de ella. Y ya veréis cómo tendremos una edición extendida. Vamos, me juego esto. Pero vamos a disfrutar de este entretenimiento que es la Liga de la Justicia. Argumentalmente está bien llevada.